Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy preocupante, Ministerio de Educación Nacional en manos de un Artarbán, de un patán, de un personaje que no muestra ningún tipo de cultura. Y esta es la nueva perla que nos trae el gobierno del cambio de Gustavo Petro. Y uno esperaría que al menos al frente de esta cartera se encontrara una eminencia o una persona que hubiera trabajado muchos años por mejorar la educación de nuestro país y que tuviera un conocimiento y que sus habilidades y su sabiduría nos llevaran a otros horizontes, pero tenemos simplemente a un activista de redes sociales. ¿Y qué panorama de educación tenemos en Colombia? Veamos estos dos preocupantes titulares. Empecemos por este titular del diario La República. Diario La República. Colombia se ha mantenido en los últimos lugares de pruebas PISA en recientes ediciones. La periodista Valentina Sánchez Gutiérrez nos hace un informe en el que nos explica que el país se ubicó en el penúltimo puesto en matemáticas y ciencias en las pruebas PISA. Y estas buscan evaluar el desempeño en 3 áreas de conocimiento e identificar qué tan preparado está un estudiante para la participación en la sociedad. Ella nos explica que hay 3 grandes deficiencias en ciencias, matemáticas y lectoescritura. Pero mis amigos, no solamente puede evaluarse el tema de los conocimientos en ciertas áreas específicas. La OCDE también, a través de las pruebas PISA, mide la capacidad que tiene un estudiante para el pensamiento creativo. Y ahí vamos a este segundo editorial de Portafolio. Colombia, con el peor desempeño en pensamiento creativo de las pruebas PISA. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entregó los más recientes resultados de las pruebas PISA 2022, en el que se registró que Colombia, de los países miembros, tuvo el peor desempeño en pensamiento creativo. Y mis amigos, esto es importante, el mundo ha cambiado, ya no es el mismo que conocimos hace algunas décadas o ni siquiera hace algunos años. El mundo avanza vertiginosamente hacia nuevas tecnologías y aparte de tener unas sólidas competencias básicas, se espera que el estudiante pueda tener un cerebro que apropie y que maneje estas nuevas tecnologías para crear resultados, para crear nuevas ideas, para crear nuevas soluciones. Es decir, que el estudiante tenga un pensamiento científico, un pensamiento técnico orientado a la adaptación, a la tecnología y a la creación de soluciones. Y mientras todos los países van mejorando sus capacidades básicas y las nuevas competencias de adaptación, nosotros nos vamos quedando atrás y nos vamos quedando atrás porque dejamos nuestro Ministerio de Educación en manos de activistas que están más preocupados por su activismo político que por el mejoramiento de la educación en Colombia. A mi modo de ver, mis amigos, este experto en insultar en redes sociales debería ser expulsado inmediatamente de ese ministerio y deberíamos tener a una persona competente en este cargo. Pero veamos qué es lo que opina Enrique Gómez sobre este tema. Y como siempre, recuerda, lo más importante es lo que tú opinas. No olvides comentar, no olvides suscribirte, no olvides darle me gusta a este video. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte nuestros siguientes videos y nos vemos en la próxima. Claro que Daniel Rojas tiene todas las credenciales que Petro le interesan en el Ministerio de Educación. Para eso lo nombraron, para incendiar a Colombia a través de las universidades públicas, para ambientar con ese
conjunto de milicianos que infiltran esas universidades y con esos ingenuos que todavía les creen en la revolución del poder constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, mientras Cristo, el gran comprador y sobornador de políticos, se faja en el Congreso con la reforma a la Constitución. Y el santismo pues obtiene lo que quiere, claro, y es que Juan Manuel Santos sea secretario de la ONU y que el canciller actual Murillo sea su sirviente y servidor en esa aspiración. Los grupos económicos tranquilos, mopa, que ya nos arreglaron los negocios, y mientras tanto el crimen y la guerrilla sometiéndolo a usted, ciudadano. Y usted que tiene con esfuerzo su hijo en una universidad pública, olvídese del segundo semestre, suspendamos semestre que necesitamos una constitución. Y Petro tan contento, no me lo descarten, el hombre está en lo suyo, con la guerrilla, con el crimen, con el Congreso corrupto y ahora con sus milicianos en todas las universidades del país. Alístese, ciudadano, usted que va en bus, usted que va en pie, usted que se mueve en el transporte público o en carro, porque los paros vendrán y está todo construido para lograr esa constituyente y perpetuar el pacto histórico en el poder. Por eso, marchemos el 20 de julio. Apoyen esta convocatoria, porque si no defendemos nosotros nuestra constitución, nos arrepentiremos de por vida y nuestros hijos sufrirán la dictadura.